Bienvenidos a todos, buenas noches. Mi nombre es Andrea Dorlester con el Departamento de Planeación y Desarrollo del Condado de Fairfax y soy el gerente de proyecto. Estoy unida por otro personal del condado, incluyendo a David Waman, un planificador de mi equipo que va a tomar notas y va a monitorear sus preguntas y comentarios en el chat. Clara Quintero también Johnson, mi supervisora en el Departamento de Planeación y otro personal de varios departamentos, incluyendo parques y recreaciones, transporte, um, salud y comunidad y el Departamento de Planeamiento y Desarrollo. También asistiendo está la supervisora Penny Gross, su oficial elegida, y quisiera saber si quiere decir algunas palabras. Muchas gracias. Solamente quiero darle la bienvenida a todos por asistir eh, a este quórum y todo lo que va a seguir después como resultado de esta reunión. Gracias, Penny. Gracias por estar en esta reunión y por tenernos aquí esta noche. La agenda esta noche incluye una presentación seguida por una oportunidad para que ustedes puedan hacer preguntas y hacer comentarios también. Si puedan, por favor, guarden sus preguntas hasta el final, después que haya terminado con la presentación. Eso me va a permitir a mí tener todas las diapositivas antes de que pueda comenzar con las preguntas y discusiones. Gracias. Estamos aquí esta noche para hablar de un área de el Centro de Negocios Comunitarios de Bailey's Crossroads. Eh, eh, la Junta de Directores nos ha mandado a nosotros a tener un poco sobre esta información. El área de estudio eh, está localizada al sur del Leesburg Pike y al oeste de las Torres Skyline. El área de estudio es más o menos de 13 acres. Aquí hay algunas fotografías de los edificios y del área de estudio. La primera foto es de el supermercado Star y de algunas de las torres Skyline al fondo. En la segunda foto es una vista de los restaurantes y las tiendas. Y la tercera foto es una vista de un taller de autos y las oficinas, algunas oficinas donde está una tienda de vape y el Banco de América. Pueden ver las torres de Skyline también al fondo. El área de estudio consiste de 15 parcelas, todas zonificadas comercialmente en algunos distritos, más o menos 4 acres al sur de Seminary Road. Está con los apartamentos que están en un estilo de, de carrusel. Y esto no va a cambiar. El área de estudio está al norte de Seminary Road y son más o menos 9 acres. Ahí está el supermercado Food Star, un supermercado filipino, algunos restaurantes, un par de bancos, una estación de gasolina, un salón de uñas, un par de tiendas de tabaco y todos estos edificios fueron construidos entre 1959 y 1965. Esta diapositiva muestra una foto aérea del área de estudio que ha sido tomada desde un avión. Ustedes pueden ver que esta área de estudio está rodeada por usos residenciales al este y al sur y usos comerciales al norte y al oeste. Ahora, ¿cuál es el plan de desarrollo? Es la guía general del condado de Fairfax para el uso futuro de la tierra y el desarrollo. El plan representa la visión comunitaria para el futuro y da también guía y opciones para el desarrollo futuro. Eh,
El uso recomendado de la tierra no cambia y, y también va a desarrollar propiedad privada o que van a redesarrollar y no va a suceder pronto. El plan es una visión a largo plazo y depende también de cada dueño y decidir también si van a desarrollar sus propiedades. El área de estudio, la subunidad B5, es en el distrito del centro de la ciudad que va a ser planificada a ser redesarrollada como una villa de uso mixto urbano. Estas ilustraciones conceptuales de ese plan de desarrollo muestran la visión planificada para Bailey's Crossroads que fue aprobada en el año de 2010. Este mapa del plan de desarrollo muestra los edificios planificados y sus tipos y los tamaños para el centro de la ciudad de Bailey's Crossroads. El área de estudio que estamos hablando esta noche se planea para residenciales y edificios también de uso mixto. Los edificios están planeados ser de 3 a 6 pisos. El plan también menciona que tanto la subunidad B4 y B5 consolidados y redesarrollados juntos, los edificios pueden ser hasta 7 pisos altos. Esto es lo que está en la visión del plan actual. Y esto es el map de la subunidad nuevamente. Y ustedes pueden ver que la B4 está justo al lado de B5 en la intersección de Carlin Springs Road y Lisburg Pike. El año pasado, la Junta de Supervisores autorizó el estudio de subunidad B5 porque el dueño de la propiedad de Foodstar está interesado en redesarrollar para hacer un edificio de apartamentos altos y la Junta de Directores preguntó a los planificadores del condado para enfocarse en el área norte del Seminary Road y dijo que debería de haber ningún cambio en el uso de la tierra o la densidad de los apartamentos carrusel localizados al sur de Seminary Road. Para la parte del área de estudio del norte de Seminary Road, la Junta de Supervisores preguntó al personal para considerar una mezcla de residencial y uso comercial con énfasis en consolidación de parcelas, diseño, espacios abiertos y edificios con alturas hasta de 4 a 14 pisos. Basados en la guía de la Junta de Supervisores, los planificadores del condado de Fairfax crearon este escenario de redesarrollo conceptual. El escenario muestra edificios de 14 pisos. Entonces, este escenario muestra edificios de 14 pisos al lado de Lisburg Pike, bajando hasta edificios más pequeños en medio del bloque y también pisos de 4 a 6. El uso primario sería residencial y la posibilidad de aproximadamente 45 townhouses. El primer piso de algunos edificios, especialmente esos al lado de Lisburg Pike, puede incluir algunos espacios para tiendas, restaurantes, eh, incluyendo tal vez supermercados. El concepto también muestra algunos nuevos espacios pequeños de estacionamiento y el potencial de conectar algunos espacios abiertos cerca que ya existen. En general, el diseño seguiría el plan corriente de guía para tener una vía urbana más caminable con aceras en cada calle y también pasos más seguros en cada intersección. Es importante saber que esto solamente es un resultado posible para el redesarrollo y que el área de estudio entera no va a ser redesarrollada al mismo tiempo. De hecho, solo uno o dos edificios pueden ser construidos al mismo tiempo, con otros a ser desarrollados en un tiempo en el futuro, cuando los dueños de las propiedades estén interesados y listos. Entonces, tenemos algunas cosas que pensar.
Si estas propiedades redesarrollan, ¿qué tan altos deberían de ser? ¿Qué tipo y qué tamaño de vivienda deberían de ser necesarias? ¿Cuánto espacio de estacionamiento se necesita? ¿Y qué necesita la comunidad acá? El personal del condado ha estado pensando en estas preguntas desde el verano pasado y ahora nos gustaría escuchar. Ok, tenemos que esperar a que Andy regrese. Está a punto de terminar su presentación. Mientras la esperamos a que regrese, creo que estaba a punto de terminar. Estaba indicando que esas son, am, y creo que tenía una diapositiva más. Algo pasó. Te perdimos, Andy, justo al final. Em, Creo que tenías una diapositiva más. Am, ¿Estaba en esa diapositiva? Sí. Estaba diciéndole que es tiempo de saber de la comunidad. Entonces, ahora queremos escuchar de ustedes y la próxima diapositiva tiene algunas instrucciones de cómo participar en esta porción de la reunión. Entonces, déjenme llegar a eso. Entonces, para aquellos que quieren hablar, por favor, eh, eh, pueden hacer clic en levantar la mano y también pueden entrar sus comentarios escritos en la casilla del chat. Si están en el canal de español, pueden también escribir su pregunta en español y los intérpretes van a escribirlo en español. Algunas cosas que nos gustaría escuchar es qué piensan ustedes de los cambios propuestos, qué preocupaciones tienen, qué les gustaría que nosotros sepamos de esta área. Voy a parar de compartir ahora para poder ver a todos y ver quién está hablando. Voy a hacer eso ahora. ¿Ok? Sí, a ver quién levantó la mano. Muy bien. Se ve de que Saida Mensor le gustaría hablar. Si puede remover el silencio. Hola, hola a todos. Entonces, tenemos una pregunta, varias personas aquí, más o menos varias personas aquí, también está aquí. Queremos las dos, nos gustan esas camionetas que entonces pueden ir y ir a esas camionetas. ¿Qué pasaría con esas camionetas y los pequeños negocios que en diferentes marcas tienen también pequeños negocios? Entonces, ¿se van a sacar de los pequeños negocios? No. Cualquier desarrollo nuevo va a incluir para los pequeños negocios. Entonces, cualquier edificio que se haya demolido, que ha sido reconstruido, va a estar departamentos que hay arriba con restaurantes y otros negocios ahí para uso de comercio en el primer piso, a lo largo de la calle. Así las personas pueden ir a esos negocios, ¿no? Ok, muy bien. Veamos. Grace, tiene la mano levantada. Grace, ¿te gustaría removerte el silencio y hacer tu pregunta? Grace, ok.
¿Y qué les parece Joe Blasco? Gracias, ¿me escuchan? Sí. Primero que todo, gracias a todos por venir a esta reunión, así podemos tener alguna información, se aprecia muchísimo esto. Ah, dos preguntas y dos comentarios. En la orden de preguntas, estoy pensando quizás cuáles son los que estamos considerando, si escuché correctamente, en general el plan comprensivo fue en 2010 y 12 años después todavía no hemos creado el narrativo que juzgando al menos por las fotos que habían puesto. Entonces, creo que realmente es un plan de largo término. Entonces, estoy pensando, sí, porque todavía estamos considerando este área muy pequeño y no extenderlo a Columbia Pike. En mi mente eso es particularmente en Seminar Road, en el área de eso. En esas propiedades no hay tanto que se puedan ver esas áreas, pero esto realmente es un área que puede estar caracterizado con un área muy alumbrada, o sea, que se puede poner por una mejora. Quizás realmente si los resultados podrían ser muy buenos. Mi segunda pregunta es si porque el carrusel de algunos apartamentos y el parcial que aparentemente no va a hacer ningún cambio, no se va a hacer ningún cambio. Yo tengo el temor de que las consecuencias sin atenderse que las acciones que se están tomando. Así, si lo he escuchado en forma correcta, cualquier cambio en el plan comprensivo no va a incluir esa parte de esa propiedad, perdón, en particular, que realmente mis dos comentarios son, aunque puedo responder esas preguntas y después los comentarios, así no me olvido cuáles son sus preguntas. Voy a tomar la segunda primero, porque es una respuesta simple. Donde está, los que estamos mirando en general en la ruta 5 porque en el plan comprensivo las recomendaciones son aprobadas en forma primero por esa subunidad y para poder planear para cualquier parte de la subunidad y renovar el carrusel, el core apartment por esa recomendación, tiene que ser junto con la parte del estudio. Entonces, potencialmente el planeamiento agregado sería con recomendaciones futuras para el área norte del seminario. Se declara que el área sur del Seminary Road no tendría que estar cambiado. Y eso sería la razón de incluir en la agregación, ¿no? Y su primera pregunta, ¿por qué esto solamente estamos mirando en este pequeño área y por qué no ha sido, por qué no se ha desarrollado todavía? No sé si habías preguntado eso, pero cuando el plan había sido adoptado en 2010, fue designado para un futuro una carretera que ahora ya no va a ser ocurrir, va a ser para Arlington y Civilians. Entonces, había una anticipación de quizás de un futuro desarrollo que va a ser después de la calle donde irían los carros, pero en donde está esa área en este momento, porque tenemos un dueño de una propiedad que le gustaría redesarrollar eso por varias razones para poder hacer que eso trabaje. Eh, Eso sería mucho mejor que poder, poder crear de más de 6 pisos y están pidiendo al supervisario Gross que autorice la creación estamos estudiando este área por esa razón. Ahora me gustaría hacer un comentario. Sí, sí, gracias y aprecio las respuestas también. Mi primer comentario es Seminary Road, en particular entre Boulevard y Columbia Pike en momentos ya está sobrecargado con problemas de tráfico. Solamente esta tarde viniendo del trabajo he visto a vehículos de emergencia que tenía por así un minuto para pasar por esa intersección, en Seminar Road y Johnson Mason Drive, porque el tráfico, los carros decían no tenía ningún posibilidad de ir a ningún lado. Ciertamente cualquier desarrollo que tome lugar en Seminar Road necesita visionar que un planeamiento muy grande para que el desarrollo ocurra. Mi segundo comentario sería
También estamos al borde del límite de Fairfax County, es en la ciudad de Alexandria. Y eso estrecha tantos esa calle a Bowling Boulevard. Solamente llamó mi atención en los últimos días acerca de 3 o 4 casas en ese área. Se ve que se han puesto, se han bloqueados con cartones, pero quizás algún plan que se está por algún desarrollo que estoy planeando y mirar eso, qué es lo cuál es cuáles son los planes ahí, pero los dos gobiernos de la ciudad de Alexandria y el condado de Fairfax están intentando hacer algo que está a complementar uno al otro, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su comentario. Tenemos varias personas que levantan las manos y varias personas que comentarios y preguntas en el chat, así que lo que voy a ir por algunas personas más que han levantado la mano al hablar y después vamos a ir a responder algunas de las cosas que han ocurrido en el chat. Grace, ¿le gustaría hablar ahora? Sí, hola. Y soy Grace Trolley y quiero hablar con Grace. Solamente bajando en los dibujos, en la parte de la propiedad, no es una propiedad muy grande, pero en un área bastante llena de gente y al borde del condado. Entonces, un área muy densa. Entonces, también por arriba de varios residenciales, unidades residenciales, pero estamos realmente, no se puede ver ninguna clase de un plan o diseño alrededor del área, quizás como comunidad. Tienes que hablar, es muy difícil poderlo escuchar a la señorita Grace, o quizás mucho más cercana al micrófono. Sí, sí que puede ser eso. Muchísimas gracias. Sí, ahí ya está bien. Es que tenía un Bluetooth, tenía un audífono, un speaker externo. Entonces, en este área es una de las áreas más congestionadas, más popularizadas. Un área muy concentrada en el condado de Fairfax, si no es el más concentrado en ese área. Hay más o menos 2.000 personas. Tener un área pequeña, tiene un diseño que ya tiene 3 diferentes oficinas y varias unidades, pero algo que ha sido quizás pequeño, un pequeño mercado para ver y se ve como que hay muchos desarrollo y no hay planeamiento para esto, para cualquier parqueo. Entonces, realmente no se ve realístico, ¿no? Entonces, como una comunidad no tenemos demasiadas protecciones de todas maneras, pero eso tendría que agregar, eso tendría que ser mucho más atención a Bellis Crossroad, especialmente desde que han habido ese planeamiento tan grande por 10 años, pero no ha ocurrido para nada. Entonces, quizás un poquito más de esa información residencial a la comunidad de por sí podría ayudar todo eso, porque esto es solamente muchas áreas donde está el crimen y la Mara la 13. Entonces, eso ha sido un área de cremas, pero o sea, hay muchas preguntas acerca habían mencionado algunas nuevas oficinas. No estamos considerando nuevas oficinas de edificios, sino solamente residenciales. Y, y el parqueo sería en diferentes garajes debajo del edificio. Así que habría bastante parqueo por el código del condado para los residenciales. Solamente puede ser en diferentes parqueos, sino va a estar en diferentes garajes. Penny Gross, yo pienso que tenemos que asegurarnos de que todas las personas entienden. Están hablando acerca de potencial para el agregado de un plan. No estamos hablando hacer una nueva zona o selecciones, según de las cosas que se habían puestos, sino que es una aplicación de rezona, que es extremadamente detallado acerca de dónde va a estar el parqueo, cuántos parqueos va a haber, eh, qué es lo que es clase de unidades, todo eso se va a poner. No estamos a ese punto todavía. En este momento, eso
se está reportando lo que el equipo había determinado hasta el momento como parte de la investigación de ellos para planear una agregación. Yo sé que están las personas donde cómo va a lucir, pero realmente estamos cercanos a eso. Toma muchos más pasos a seguir. Quiero asegurarse de que las personas solamente que no estén manejándose a cuáles son el modelo de diferentes edificios. Esto realmente estamos intentando ver cuáles son el uso apropiado para en ese acre, ¿no? Y una vez que ese planeamiento se ha hecho, se va a tener que ser aprobado por la Junta de Supervisores, y el dueño de la propiedad o del edificio puede venir y para poder hacer una zona nueva. No estamos cercanos a eso. Quiero que mencionar también al señor Joe, perdón, de que no vamos a ir hasta Columbia Pike. Tenemos un plan, sino que se había hecho a los dueños de esas propiedades. No han sido interesados todavía en desarrollar en este momento. Aquí solamente que tenemos dueños que están interesados de desarrollar. Es por eso que han venido hacia adelante con esta petición la agregación primero, eso. Para que entiendan un poquito más acerca de qué es lo que estamos mirando aquí, ¿no? Y en los próximos pasos a seguir, después de muchos pasos a seguir, esto no ha sido presentado por la Junta de Supervisores todavía, sino que se me ha presentado a mí en este momento, pero no ha sido presentado todavía oficialmente a la Junta de Supervisores para nada en este momento. Gracias. Gracias, supervisora Gross. Y me gustaría solamente una pregunta en el chat también. No había una aplicación todavía sometida en ese momento. Solamente estamos trabajando con conceptuales y con diseños conceptuales solamente o con conceptos, planes potenciales solamente. Queremos solamente decir que estas tierras, estas propiedades ya han sido planeadas en el plan comprensivo por potencial subdesarrollo diferentes con mayores pisos y lo que estamos mirando en este momento es si alturas más altas tienen que ser consideradas o no. Y eso quizás va a ser prohibido quizás sea potencialmente para más hogares. Claro, ¿que gustaría decir algo? Sí. Esto va a ser por ahora en el plan, actualmente está hasta 6 pesos, ¿no? Inclusive puede subir hasta 7, ¿no? Quizás, ¿qué es lo que dije? 4 pisos, no, perdón, 6 pisos. Hasta 6 pisos y posiblemente hasta 7 pisos. Y ahora estamos considerando posiblemente hasta 14 pisos. Entonces, hay otra nota en el chat por nuestras intérpretes. Y si todas las personas quien están pidiendo una pregunta o haciendo un comentario, si por favor hablar un poquito más lenta como ustedes en este momento, sería asistirnos a nosotros para poder mejor interpretación. Sí, servicios. Muchísimas gracias. Gracias, Andy. Ahora sería un muy buen momento para hacer algunas preguntas de los que habían venido del chat. Sí, este quizás sería una pregunta que quizás otras personas tienen. Estamos recibiendo unas preguntas acerca de consideraciones acerca del tráfico, especialmente durante el tiempo de tráfico en Seminar Road. Quizás algunas personas habían indicado que nos habían preguntado cómo esas consideraciones se podría poner en consideración y también el ruido, ¿no? Relacionado a esas calles también. Entonces, ¿te gustaría comentar algunas del Departamento de Transportación para responder esas preguntas? Quizás, Clara, ¿te gustaría ver eso? El día de hoy puedo ingresar. Gracias, Tim. Hola, Tim. En términos en evaluar el tráfico, sí, estaríamos haciendo lo que se llama un análisis de operación y eso solamente estaríamos mirando en tráfico lo que es con lo que es poner muchas calles y el retraso de vehículos, pero también hay algunos comentarios en el chat también acerca de las recomendaciones para los caminantes, para los ciclistas y pensando en cómo el tránsito va a ser utilizado en este corredor está planeando el BRT a largo término
Entonces, lo que estamos mirando en eso también, considerando en cómo podemos no solamente mejorar el tráfico con los retrasos y las personas puedan ver en estas varias calles, pero también en cómo puede incrementar o mejorar las bicicletas, las personas, incentivar a las personas que utilizan estas maderas, usar, caminar, usar bicicleta, lo que estamos mirando en eso, utilizar en eso que las personas se sientan cómodas, por ejemplo, cruzando la ruta 7. Estamos mirando en todo eso. Vamos a mirar un acercamiento mucho mejor eso para ponerlo en consideración, ¿no? En esta aplicación también. Clara, ¿quieres tomar otra pregunta en el chat? Hay una pregunta acerca cómo el desarrollo en este área, eh, el desarrollo alrededor de eso, sobre todo con edificios de altos pisos, ¿no? Eso es una clase de cosas que estamos mirando durante el proceso de hacer nuevas zonas. Mientras estamos en ese proceso, estamos mirando en el uso apropiado, densidad, qué quiere decir, de ser cómo los edificios tan altos pueden ser, qué tan altos pueden ser, cuántos apartamentos pueden ser utilizados, cuál es la clase de utilizaciones o cuáles son las otras recomendaciones quizás que hagamos. Podemos incluir parqueo, otros beneficios públicos y los detalles de esto, en cómo las calles y las áreas de las veredas van a ser y cómo dan puerta los árboles y dónde las personas van a parquear. Todo eso va a ser trabajado durante el proceso de zona. Esa es otra cosa de proceso público, una oportunidad para que el público pueda poner su punto de vista. Y algo separado de este proceso eso ocurre después, donde aunque los planes estén ocurriendo, estamos viendo las peticiones de hacer una nueva zona, ¿no? Ok, veo que una, ¿sabes? Cowan Square le gustaría hablar. Silent Square Resident le gustaría hablar. Ok, ¿qué les parece Brainy Martini? Muchísimas gracias. Solamente quiero comentar, estoy trabajando extensivamente con la población alrededor de esta área, específicamente haciendo comida de emergencia. Y solamente quiero poner, por favor, cuando están planeando mirar el desarrollo que consideran la población que tiene bajos ingresos y que necesita tener acceso por medio caminar, de ir al mercado, o por ejemplo, donde comienza la comida, ¿no? La opción más cercana es Giant y Target, que bastante caro. Sí, un buen plan o poner que puede ser reviso, pero quizás tenemos una comida muy grande, la cual es que no tiene seguridad de alimentación. Así que por favor tengan en cuenta cuando sea el momento de desarrollo. Sí, bueno, gracias. Sí, gracias, Britney. Kenan Cleaver, ¿le gustaría hablar? Sí. Mi familia detrás mío viven en Paul Street, solamente al sur del desarrollo, del área de desarrollo. Y estoy asociado con yo mismo, con algunos de los comentarios que habías escuchado, pero déjese ser un poquito más específico y claro. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es su pronóstico y el tiempo de esto ocurre? Ya que tiene un posiblemente de un desarrollador que quizás tenga algunas ideas, ¿en cuánto tiempo esto va a tomar? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, viviendo en una comunidad a 50 pisos de límite de lo que están proponiendo esto, mi primera reacción es negativa, pero he pasado todo el día leyendo los planes, que fue bastante, muy bien hecho y felicidades por ello, pero estoy mucho más positivo el planeado bajo el desarrollo. Mi preocupación en adición con esto, con cuánto tiempo todo esto va a tomar, son dos, las comunidades alrededor. Puse el chat y veo que asociarme con problemas que han sido levantados. Quizás para Connie Gross, con los planeamientos, tenemos un problema bastante grande aquí en este área de basura. Estoy en la visión de la comunidad y veces cuántas veces he sido amenazada por personas
¿Quién se están portando mal? Tenés traficadores de drogas, tenemos sexo en personas que hacen representación de drogas, un asociados de esa prostitución en el área, y esto no se está lidiando con todo esto, porque esto es relevante a esta discusión. Se ve conmigo que en cualquier desarrollo comienza en resolver el problema inmediato de la comunidad que vive aquí. Y sí, el desarrollo es inevitable y el planeta se ve muy bien, pero ¿por qué no comenzamos inmediatamente con algo pene, esto más para ti, en forzar las restricciones de esta clase de cosas? No tenés que ser una casa de prostitución en un área, en un barrio, no tenés que haber haciendo tráfico de drogas en todos parques, las personas que vienen aquí, de los apartamentos, de los de altos pisos, cruzando la calle de Seminary Road a Avenida Chambliss Park y a los parques que nosotros tenemos en, en nuestras comunidades, amenazando a los residentes, después que residentes los llaman o llaman la atención a su comportamiento. Es la pregunta que yo tengo, es ¿por qué no apilamos con todo eso de resolver los problemas locales? Veo en el chat, ahora está lleno de estos problemas locales, primero en esto, y después los desarrolladores va a estar mucho más inclinados a venir aquí cuando se da cuenta que algo se está haciendo en nuestras comunidades para resolver estos problemas. Y la última pregunta que tengo es esto va a ser algo muy grande. El tráfico va a ser peor. El tráfico, el ruido va a ser peor. Entonces, ¿cuáles son las litigaciones, los planes de litigaciones en la comunidad alrededor de ello, de este área de desarrollo? Para reducir los problemas, el impacto negativo durante el periodo de construcción, pero mirando durante este tiempo, de 7 a 5 años, después que todos estos planes son implementados completamente. Ahora, eso es una idea, ¿no? Entonces, hacer en forma negativa en las comunidades locales o en las comunidades alrededor de eso durante ese periodo, aunque ese al final de la línea, quizás sea positivo para nosotros, porque como había dicho, te vas a remover un poquito de esas más facilidades durante el periodo de construcción. Entonces, ¿qué eso se va a hacer por la comunidad alrededor de este planeamiento? ¿Y qué es lo que estás haciendo para resolver estos problemas que se están escalando para los caminadores si les han pasado, ¿no? Se han sido atropellados. Yo he estado gritando sobre eso por más de un año. Si hay una casa de prostitución en Dennis Lane, es la primera vez que lo he escuchado, que me lo han dicho. Si tienen una dirección específica, tienen que mandarlo a la policía. Por favor, déjenle saber a mi oficina. No tengo ojos atrás de mi cabeza, no sé cuándo las cosas están pasando necesariamente, a menos que alguien me dice, por favor, denme un capítulo, necesito una dirección específica, necesito que me digan lo que pasa específicamente, con lo que sospechan, la hora del día que pasa. No he escuchado de Sunset Manor de este problema en específico. Hay un número de cosas que estamos haciendo con la policía. Tenemos un capitán nuevo de la policía, le voy a mostrar, ella está muy familiarizada con el distrito, pero estamos planeando hacer manejar por ahí en algunas ubicaciones en específico y creo que esto necesita, lo que pase, lo que tú estás hablando es algo que necesita ser enfrentado regularmente con la policía. Invitar a la nueva capitán, a Sunset Manor, a la asociación. Yo he estado en tus reuniones en el pasado y necesitan hacer eso, necesitan conectarse con la policía. Podemos, am, ah, con los patrullas de policía, pueden venir, pero hay mucho trabajo que está sucediendo tras bambalinas. Pero necesitamos mejorar las intersecciones para los peatones. No voy a entrar en muchos detalles porque estamos enfocándonos en esta enmienda de planificación específica, pero sí, mucho de lo que tú has hablado se enfrenta am, en
en el punto de rezonificación. Ah, Se indica lo que se tiene que hacer, se ve en la reunión de planificación y se ve en tráfico, en la construcción. Entonces, ahorita se están adelantando en la situación específica. Esto va a ser 5 o 7 años. Eso sería una sorpresa para mí si fue así de rápido. Esto usualmente van muy despacio. Recuerden que esto va a ser una inversión de múltiples millones. Entonces necesitamos tener, en los años pasados, trabajando con desarrolladores, ellos toman varios años tener su inversión ya alineada para aprobar una propuesta. Espero que esto responda. Y sí, y si puedo intervenir, yo creo, eso me calma. De 5 a 7 años es optimista, pero sí no respuesta no responde en mi punto. Y es, ¿por qué no comenzar, por ejemplo, la próxima semana para en serio solucionar algunos de estos problemas? Yo me he reunido con la policía, mis vecinos se reúnen con la policía, la asociación se reúne con la policía y nada se resuelve y todo está empeorando. Día a día se empeora. Ah, lo que tú sugieres es que están listos para hacerlo, para solucionar. Esto sería más atractivo para los desarrolladores, no tener el relajo, el problema que se tienen. Sí, yo veo el chat y estoy decepcionada porque se ha hecho mucho trabajo y mucho trabajo que ha estado pasando, que yo veo que muchas personas no lo han visto, pero sí, voy a hablar con la nueva capitán mañana de la policía para ver qué podemos hacer. Y nuevamente, lo que tú estás sugiriendo puede suceder inmediatamente. No tiene que esperar para nada de esto. No sé cuál es el plan para que esta propuesta pase a la Junta de Supervisores. Probablemente va a ser al final de este año, pero también ven al comité de consejos el primer martes de cada mes a las 7 de la noche. La capitán de policía y el comandante subcomandante es abierto al público. Tenemos muchas personas ahí. Es una buena persona, es un buen lugar donde se puede hablar de estos problemas. Ok, tenemos muchas personas con comentarios, muchas preguntas y tenemos 45 minutos. La próxima persona que veo en línea es Jeffrey Barlow. Gracias, ¿me pueden escuchar? Un par de cosas y creo que voy a, a- a seguir con lo que el joven que acaba de hablar. Estoy a favor de del plan propuesto, pero en el interim hay cosas que el condado ignora. Y la misma cosa que él dijo es que para poder traer un desarrollador de calidad y negocios que atraigan personas decentes, tenemos que hacer algunas cosas para atraerlos. Número uno, la parte de atrás de Seminary Road, aparte de atrás, no está bien cuidada. Parte de eso es que durante el verano ah, el pasto está hasta tus orejas, nunca se cuida. También junto a nosotros en Skyline Square tenemos un parque que no se cuida tampoco. Nadie limpia ahí. La grama se corta cuando se corta y hay crimen, drogas ahí. Número dos, hay un centro comercial en el otro lado, en la ruta 7, que incluye Banco PNC, un Giant y todo eso. La basura donde está el shuttle del autobús en King Street y Ruta 7 está siempre llena y siempre es cajas, duerme ahí alguien en la noche y hay un carretón de supermercado. Yo me tomé el trabajo de parar mi auto ahí y llamar a la compañía que está en Nueva Jersey y preguntar qué es lo que pasa.
La persona con la que hablé dijo, tenemos un gerente, ah, pero, pero el número que tú estás diciendo es del condado y el condado es el que tiene que estar recogiendo esa basura. Y yo no te puedo escuchar. Estoy pidiendo que necesito que hables más despacio, gracias. Y esto no es parte del plan propuesto, pero cuando hablamos de traer nuevos desarrolladores y negocios de calidad, no podemos tener una situación donde el condado no recoge la basura, donde tiene que recogerla. Hablé con el dueño ahí y dijeron, nosotros limpiamos donde podemos, pero tú tienes que contactar al condado porque el shuttle del autobús no lo limpian y los basureros en esa calle no es nuestro. Lo vamos a hacer una vez, pero el condado es el responsable. Número dos, no le hacen favor a nadie, pero si van a rezonificar o van a hacer algo en Seminary Drive, ya pusieron un albergue para indigentes y eso ha traído un elemento completamente diferente. Yo entiendo y sí me importa el problema, pero no nos están dando, ah, tienen un plan muy bueno, pero ¿cómo pueden traer negocios de calidad cuando abajo de esta calle tienen bares donde siempre hay problemas, hay un albergue de indigentes y yo no sé quién tiene que limpiar ahí, pero siempre hay basura. Yo compré aquí en Skyline Square, yo estoy en el consejo, he estado acá casi 5 años, quiero quedarme acá, pero que lo que las personas están diciendo, estamos preocupados, pero estamos preocupados en el futuro, que si algunas cosas no se cuidan, tenemos preocupación de que los valores de nuestras propiedades van a bajar. En resumen, hace un par de años, las Torres Skyline estaba administrado por una entidad diferente. El edificio estaba completamente malo, la basura estaba por todos lados y se puso tan mal que los miembros de nuestra asociación, los dueños, vinimos a la junta y dijimos, necesitamos a alguien que hable con el condado sobre esto. Entonces, no fue por el consejo y yo me voluntarié y tuvimos 100 firmas acá, ah, hablando con la propiedad que estaba junto a nosotros y yo se lo entregué en la mano a Penny Gross y nunca escuché. Le volví a llamar y luego finalmente me llamó y me dijo, no hay mucho que yo puedo hacer. Entonces, tenemos casi 2,000 personas viviendo en este edificio, pagando nuestros taxes y queremos representación. Queremos un área más limpia. No queremos lugares de reuniones con pastos hasta las orejas. He tenido muchas personas que viven acá, otros que no viven, que no entienden por qué los autobuses escolares en la mañana y en la noche no llegan a las vecindarios en vez de poner el tráfico peor. El tráfico lo ponen peor en Seminary Road. Como dije, es un muy buen plan. Los felicito por eso, pero tenemos cosas que necesitamos hacer ahorita mismo, que ya estamos pagando y no estamos recibiendo esos servicios. Gracias. Jeffrey, muchas gracias por tu comentario. Voy a responder rápidamente. Ah, la pastos en los medians es un DVOC. eh, ellos son los que cuidan el, em, es un problema de VDOT. Los parques son un problema, ya hablamos con la autoridad de parques y la basura de los autobuses no es del condado, es del sistema de metros. Y cuando me reuní con el gerente del metro, me reuní con él el jueves pasado, em,
Y le dije sobre esto. Cuando me dan los lugares específicos, ¿por qué no? ¿Por qué me ponen la responsabilidad a mí y no manda a alguien del condado? Apreciamos cuando las personas que viven, ya lo hice 2 años atrás y ustedes lo ignoraron. El problema ha sido ya presentado. No hagan sugerencias a mí que no van a hacer el trabajo. Como yo dije, no voy a hacerlo más grande, pero ya estamos pidiendo, ya venimos al condado y no hicieron nada. No pongan la carga sobre el residente, pónganlo en el condado, ¿ok? Si el condado no saben, no creen que es de ellos, la carga, pásenselo a quien es la carga. Nosotros vivimos en este condado. Yo ya hice mi trabajo. Gracias. Aunque yo soy una planificadora del condado, yo escucho todos sus comentarios. Vamos a asegurarnos que se pase a las personas que están a cargo. Claire, ¿quieres tomar algunas preguntas del chat? Tenemos muchas preguntas del chat que todavía no hemos respondido. Una pregunta tiene que ver con la vivienda y el impacto sobre el valor de las viviendas. Lo que sí sabemos es que en el condado de Fairfax y en la región hay una necesidad de más vivienda y en todo tipo de viviendas. No hemos identificado que haya una sobresaturación de vivienda y el costo de vivienda. Y en ese sentido, el costo de la vivienda ha continuado creciendo o subiendo y parte de eso es, hay una falta de vivienda. Otra pregunta tenía que ver con el poner las líneas de electricidad bajo tierra. Cualquier cable eléctrico va en cualquier desarrollo. Vamos a buscar que todas esas utilidades sean puestas bajo tierra. ¿Qué recursos comunitarios van a ser incluidos? Recreación, servicios públicos. Si hemos escuchado algún comentario del condado. Lo que estamos viendo es, con este esfuerzo, es asegurarnos que cualquier crecimiento del desarrollo va a tener beneficios para cumplir con las necesidades de los residentes, tales como espacios de parques en el sitio, am, para cada residente. Si hay algunos otros beneficios públicos que tengan en mente que ustedes creen que se necesitan en esta área, nos gustaría saberlo. Pueden ponerlo en el chat, pueden mandarnos un correo electrónico. Vamos a compartir nuestra información de contacto al final de la reunión, si mis colegas pueden asistirnos con esto. Tenemos también una encuesta en nuestro sitio web donde quisiéramos que ustedes puedan visitar nuestro sitio web y también revisitar el video más adelante esta semana. Hacer clic en el botón de esta encuesta. Van a ser un par de preguntas donde pueden compartir sus comentarios, sus pensamientos, o también pueden enviar un correo electrónico a mi persona, pueden llamar a la oficina y hablar con alguno de los planificadores. Nos gustaría escuchar sus ideas, especialmente si nos quedamos sin tiempo esta noche. No quiero que nadie piense que ese va a ser el final del proceso, que no van a tener oportunidad de compartir sus pensamientos, sus comentarios. Vamos a tener tiempo hasta el final de febrero para escucharles.
Alina, Mónica y Kochi, ¿quisieran hablar? Sí, estamos interesados en la revitalización de esta comunidad. Tiene que ser de una forma clara. Estoy de acuerdo con los comentarios de mi colega, de mi am, y de mi vecino. Yo también estoy en el comité de abogacía. Tenemos muchos problemas que esta comunidad enfrenta con zonificación, con bares que atraen muchas cosas. Tenemos encuestas que hemos compartido con la oficina de técnicos. Nos hemos reunido con el capitán y los problemas siguen. Y me pregunto, es una comunidad, es muy bueno. Queremos revitalizarla y eso es muy bueno. Sin embargo, necesitamos hacer muy claro, un esfuerzo muy claro, que antes de invitar a alguien más, antes de que hayan nuevas comunidades que puedan enfrentar los mismos problemas que nosotros tenemos, estoy más que contenta de darle seguimiento. Más de 400 personas han tomado esta encuesta identificando problemas que esta comunidad enfrenta. Son problemas serios que no deben ignorarse y hemos estado empujando, tratando de contactar y tratando de hacerlos públicos, pero queremos asegurarnos que nuestros representantes acá escuchen todas nuestras voces, acá las que ven en el chat y en estas reuniones. Tal vez deberían de incluir más preguntas aparte de qué tal le gusta este lugar. Alina, disculpa, pero casi no te escuchamos. Se te está cortando la comunicación. Scanlan Score, si se puede remover el silencio. Mary, ¿podrías hablar? Se ve como que se había removido el silencio, pero no se lo puede escuchar. Le pido disculpas por esa dificultad técnica. ¿Y qué les parece a Clyde Miller? Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ok, me va a proseguir. Entonces, hola, todos han mencionado problemas similares. Solamente quiero hacer un eco en lo que es el tráfico. Es una preocupación muy grande que sea seguro para para los pedestres, las personas, los caminantes, sobre todo en el área de cruce. Solamente tengo que varias agencias, le quiero comentar acerca de las inundaciones en los parques otra vez, otra diferente agencia a agencia. Han sido diferentes áreas que había mencionado John, que había entre Crunchy Run a Colombia. Seminary es bastante problemas a grupos muy grandes de personas, solamente se da cuenta de tomando, amenazando a las personas que están pasando, tomando licor, de cosas, bebidas de 40 se ríe, ¿no? Dice, este área puede ser de mucho gusto, que es muchas cosas que se pueden acceder, pero cuando las personas tienen miedo de ir a los parques o ir afuera, se pasa a ser una forma ridícula. Entonces, el parqueo, déjeme ver, noté aquí en mis notas, diferentes mercados, eso es una de las cosas, negocios que muchas personas pueden utilizar. Si vas, está bastante lleno y no veo esa clase esos mercados que sean de bastante acceso. eh,
En Florida vemos diferentes áreas, el panel está cerrando y entonces sí, diferentes acomodaciones y están pudiendo lidiar con los crímenes, no sé si usted puede llamar crímenes, pero la población en general, las personas que no tienen nada mejor que hacer que no hacer nada, que molestar a los peatonales en el área, entonces sí. Entonces, esa es una de las cosas, preocupaciones grandes que yo había puesto mis preocupaciones en el chat, así que eso puede ser otra, pues vamos a volver realmente ese aprecio en que estén en la oficina de contactos para los oficiales que están hablando, que había mencionado que contactan a mi oficina y para las reuniones de las comunidades que había mencionado también. Así como comunidades, todos nosotros estamos preocupados a estos problemas que quizás podamos en esos foros que están disponibles, quizás que sea de algo muy importancia, ¿no? Bueno, que gracias, Mary, apreciamos su comentario. Vamos a ir, ahí había puesto la información de contacto en el chat para ti. Gracias. Dice, perdón, pero todos esos comentarios están escritos en el chat, así que espero que las traductoras estén bien. Gracias. Clyde, señor Miller, gracias. Entonces, solamente un comentario acerca de el nuevo planeamiento del lenguaje del área sur de Seminar Road. Entiendo de que el lenguaje de ese área sería incluido en el nuevo plan, en el nuevo el lenguaje del planeamiento, pero no plan de desarrollo para ese área todavía. Ese área, más allá de las casas individuales hacia el sur y enfrente de ese área, en el área del cual ahora ha tenido un plan de desarrollo al norte de Seminar Road, norte del área de Seminar Road, sería casas estilo townhouses townhouse de 4 pisos, quizás eso, el área sur de Seminar Road tendría que ser bajada a ser comparable con las casas individuales que están rodeadas. No tiene que ser un área de 6 pisos o 8 pisos o edificios. Eso tendría que ser una recomendación clara en el nuevo lenguaje del plan de ese área, 10%, tendría que ser comparable con los alrededores, el desarrollo residencial. Había un requerimiento en un momento y en las ordenanzas de zona de este perdón tiene que ser comparable con lo que está. Eso se salió con CIMAN. Entonces, tiene que ser una recomendación en el nuevo lenguaje del planeamiento. Gracias. Gracias, Clyde Miller, por tu comentario. Con Zaira Mensor, ¿se le gustaría hablar o su mano está levantada de antes? Soy de 10 apartamentos que han sido, eso puede ser creados para venta o para rentar o algo nuevo en las comunidades. Esos son condominios, son propiedades, por venta o para rentar, ¿no se sabe? Gracias por esa pregunta. El plan comprensivo no típicamente indica si las unidades de multifamilia van a ser por venta o para renta. Esa es una decisión hecha por el dueño de la propiedad y el desarrollante. Eso podemos planear qué diferente clase de unidades va a tener, diferentes tamaños y edificio o altura, tamaño, pero no si puede ser por venta o de renta. Eso va a ser algo. Hay una diferencia en los condominios que están rentados como residencial, en que las personas va a tener como una casa, ¿no? Donde una persona que está alquilando un condominio o un apartamento es una diferencia de diferentes clases de personas, ¿no? Eso es uno primero. El segundo es, ¿qué pasarías con la estación de servicio Shell? Es de mucha ayuda para nosotros, para que tengamos el gas, es bien fácil de entrarse. ¿Qué pasaría con la estación de gasolina Shell? Como había mencionado en mi presentación, el plan
es una guía, da diferenciación a los dueños de las propiedades. La propiedad no va a ser, si el dueño de la propiedad no está interesado, la estación de servicio quizás más se mantenga como está, eso sería, usualmente eso no se va, no se saca, ¿no? Pero no puedo decir que nunca, pero otra vez, eso va a depender del dueño de la propiedad y el día de hoy el plan comprensivo se mantiene. Esa propiedad puede ser desarrollada de 4, 6 o 7 pisos y no ha ocurrido todavía, así que entonces solamente depende cuándo, si el dueño de propiedad está interesado. Y hablando de dueño de propiedad, quiero mencionar también de que el señor Han, el dueño de Full Star, está aquí en la reunión con su abogado Kim Martin también. Estoy pensando si Keith le gustaría decir algo acerca de el plan de su cliente o por apartamentos o condominios. Solamente si nos puede comentar. Si no tienen respuesta a eso, está bien. No, no hay problema. Creo que, creo que sería, le puedo dar esa oportunidad si quiere. Keith, sigue usted en silencio. Lo podemos escuchar ahora, sí. Bueno, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer hacia adelante? Estamos pensando que quizás es una propuesta muy exitosa, algo una muy buena propuesta. Yo sé que el proyecto para un mercado es algo bueno también, así que estaría contento de contestar cualquier pregunta. Se ve que alguien de DW quiere levantar la mano, ¿le gustaría hablar? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bárbaro. ¿Cuál es la proyección hay muchas del BRT? ¿Cuál es la proyección del tiempo de línea que el BRT que puede afectar a parte del planeamiento? El BRT, para las personas que saben, es el tránsito rápido, el autobús rápido. Tim Cox que responda a eso, que es el Departamento de Transporte. Dice sí. Gracias por la pregunta. El BRT, el sistema de tránsito rápido, el autobús, Rosa de Tyson y Alexandria, y realmente están las primeras estadías del planeamiento, están mirando el segmento de Tysons a West Falls Church, al metro. Entonces, esta porción del BRT, el sistema de BRT, está al centro, a este área, quizá va a ocurrir mucho después. Así que este es un planeamiento de largo término, algo que no sea tan cercano. He escuchado que alguien quizás había escuchado de la 15 a 19 años, ¿eso es cierto? Puede ser. Puede ser un poco menos, un poquito más. Otra vez difícil de decir, eso es algo que está mucho más que en un futuro va a ocurrir, pero eso tiene que ver acerca de los desarrollos, lo que se va a desarrollar de eso en lo que es el sistema de rápido de transporte. No se sabe exactamente cuánto, dice, puede ser un buen estimado, sí, está bien, gracias. Entonces, no relacionada a transportación. Ahora, lee de esta propuesta, ¿no? Entonces, estas unidades o el plan comprensivo las torres de 5 que se van a hacer desarrolladas en desarrollo. ¿Cuántas unidades en esas unidades se van a hacer esos cinco edificios, son cinco torres, perdón? No creo que les sabría decir, Claren, ¿sabes? Liz está aquí, creo que Liz tiene la información. ¿Estás aquí? Le preguntan a ella, a ver si está. Sí, ella está, dice. Deje fijarme qué es lo que aparece aquí. A ver, un momentito. Entonces, hay dos desarrollos que están ocurriendo. Son oficinas relocalizadas a residencias y en los edificios 1, 2 y 3 va a ser pueden vivir ahí, pueden trabajar ahí o pueden hacer una combinación, pero va a ser más o menos hasta 720 unidades que puedan vivir de esos 3 edificios. Y de los otros dos son, perdón,
No tiene nombre. Me gustaría decir que es como a 500 unidades, una cosa así. Tengo que mirarlo otra vez. Puedo mirarlo mientras vos mantén la reunión, te pone el número exacto si quieres. Sería una consideración muy grande para el planeamiento. Eso, muchas unidades de residencia. Y mi última pregunta es, ¿cuántos comercios va a ser existentes en esa área que se están mirando en este momento? ¿Qué clase, los pasos, perdón, los pies cuadrados de comercio? Es una buena pregunta y tengo esos números, solamente tengo que encontrarlos. Andy, mientras vos estás mirando por eso, puedo ir a intentar de poner una de las preguntas que están en chat. Están bastante retrasadas esas preguntas. ¿Tengo una respuesta? Sí. Lo tengo frente a mí, te lo puedo responder rápidamente. Actualmente hay más o menos 100.000 pies cuadrados para niveles comerciales en ese área. Ok, la propuesta va a reducir el monto de que lo que es a nivel comercial. El incremento de tanta residencia y es un estimar lo que es el comercio. Hemos vivido, el comercio ha fallado a internet, pero el comercio está incrementando. Eso no es un plan comercial tan grande, sobre todo con la densidad que estamos mirando en este momento en Skyline. Y lo que si estamos considerando es, y voy a parar ahora. Muchas gracias por su ayuda. Tengo el número hasta 510 edificios para vivienda. Entonces, tenemos 700 y nosotros tres, como los 5 edificios juntos, son como entre 700 y algo. Dice, sí, aprecio eso, gracias. Gracias, Luisa. Un comentario relacionado a eso es un comentario acerca de si este área de cuatro, de negocios que son musulmanes, se han conectado con esos a diferentes ocasiones. ¿Y qué pasa con esos negocios? Entonces tenemos, claro, y yo fuimos y caminamos alrededor del área y hablamos con nuestros dueños de estos negocios y dueños de negocios y estudiado los negocios y hemos intentado tener todos a ellos, los que están abiertos, los que podemos conectarnos. Unos de ellos quizás no hemos podido hablar, pero en los cuales todavía no hemos terminado con nuestra parte de alcance. Esta reunión es parte y vamos a continuar el próximo mes. Entonces estamos intentando asegurarnos de que todos los dueños de negocios van a ser impactados con este plan, estén al tanto de ello. Otro comentario ha sido acerca de hay necesidades por más hogares, hay tráfico, están las personas sobrecargadas sobre tráfico, quizás subir un poco más alto, pero con menos cantidad de gentes. Están interesados en espacios verdes que pueden ser conectados, pero y una pregunta. Hay una precaución en esfuerzo de optimizar la función de las áreas verdes o áreas de recreaciones solamente o solamente áreas abiertas solamente. Hay varios elementos a esa pregunta. Yo pienso que durante el planeamiento podemos hacer recomendaciones generales para asegurarnos de que el desarrollo de ellos se ocurra mucho mejor o espacios abiertos estén en mejor desarrollo. Pero durante el proceso de zonas, una persona va a tener un plan más específico para el desarrollo. Eso es lo que tenemos en conversaciones acerca del desarrollo de parques, quizás para que van a ser un área para juegos. Eso viene después en el proceso de zonas, no necesariamente como parte del proceso de planeamiento. Gracias. Más comentarios, la electricidad y qué tan peligroso es caminar en ese área en este momento. Y yo pienso que hemos hablado acerca de eso. Hemos identificado eso, las importancias
de este área, ¿no? Quizás habría una consideración en ello, ¿no? Yo pienso que una pregunta anterior acerca de los ruidos asociados con carros y otros compañeros, ¿qué tanto el incremento de del ruido? O sea, no sé si estoy entendiendo si quiere ser por las construcciones o el nuevo desarrollo. No, no sé si alguien me podría clarificar eso, los ruidos, las preocupaciones. Algo Sunset Menor, quizás el parqueo. ¿Qué determina qué tan altos pueden ser los edificios? Tal vez, Andy, tú puedes decir eso. El plan de desarrollo típicamente establece un límite máximo, sino de altura de densidad, sino cuántos pies cúbicos cada parcela. Lo que recomienda el plan, eso sería lo que determina la altura del edificio. En este caso, el estudio que estamos haciendo, la Junta de Supervisores ha dirigido al personal a ver que cada edificio tenga un máximo de 14 pisos. Podemos tomar todos estos comentarios. Esto es una evaluación y determinar que 14 pisos es apropiado o determinar que debemos tener un límite diferente que es apropiado. Pero eso es parte del proceso. Clara, ¿es algo que tú quieras agregar? No, no, creo que eso está bien. Estoy tratando de leer para ver, hay varios comentarios que se han dado sobre la discusión. Tráfico, sobre Sunset Manor, estacionamiento, Zina, sobre el ruido. Cuando tienes más personas en una ubicación, hay más ruido. Entonces, es parte de vivir en un área densamente poblada. Con respecto al ruido del tráfico, hay lineamientos de cómo construir nuevos edificios para proteger a las personas que viven en esos edificios. Am, Cuando andas afuera, esa es parte de vivir en estos lugares. Hay comentarios sobre el costo. Am, hay, am, Hay un comentario sobre los desarrolladores próximos que piensan poner lugares de $1,000,000. No creo que podemos saber cuál será el costo, pero sí podemos decir que el condado tiene una política de vivienda costeable que va a ser implementada. Entonces, cualquier edificio residencial va a incluir ah, viviendas rentables. Alguien había mencionado también los autobuses escolares y tratar de entender los autobuses que están en Seminary. Y en el chat también hemos incluido información de contacto, em, de formas que también pueden contactarnos. Una pregunta también es cómo contactarnos y cómo reportar ese tipo de problemas. Este chat ha sido bien extensivo. Vamos a tomar tiempo haciendo un resumen y dónde poner toda esta información en en la página de estudio. Ahí va a ser el lugar donde ver y donde ver el resultado de esta reunión. Estamos ya llegando al límite de nuestro tiempo y quiero darles las gracias por su participación. Tuvimos más de 80 personas y casi 70 de ustedes se quedaron hasta el final. Apreciamos mucho que se hayan unido a nosotros, haciendo sus preguntas, compartiendo sus preocupaciones. Nada se va a quedar en los hoyos de las paredes.
Vamos a asegurarnos que capturamos todos sus comentarios desde el chat. Nos vamos a guardar y vamos a también guardar las respuestas a sus preguntas y vamos a hacer un resumen de todo lo de hoy en la noche y lo vamos a poner en el sitio web. También un foro de esa reunión va a ser puesto en línea. Esta reunión no es el final del compromiso público. Pueden enviarme un correo electrónico. Ustedes pueden enviar o pueden visitar el correo electrónico, llenar la encuesta. Pueden también ver si quieren hablar con alguien, ya sea yo o si yo no estoy disponible, alguien más puede hablar con ustedes también. Yo creo que eso es todo. Queremos de verdad escuchar de ustedes eh, y queremos asegurarnos que capturamos todos sus comentarios y sus preocupaciones. Una pregunta, ¿el video va a estar disponible para más adelante? Y sí, am, puede que nos tome un par de días, pero sí, el enlace va a estar en el sitio web del estudio. Y esperemos, cruzamos los dedos, que lo he hecho todo correctamente. La tecnología está funcionando. Vamos a tener el video en inglés y esperamos que en español también. Así que muchas gracias a todos. Gracias por venir. Continuemos hablando. Envíenme sus comentarios por escrito si ustedes desean. Muchas gracias a todos.